Hola a todos y bienvenidos al segundo vídeo de la unidad 3. En este vídeo vamos a hablar sobre la organización política de los estados y por lo tanto de las diferentes formas de gobierno, de la organización política de los diferentes tipos de gobierno, ¿de acuerdo? En el primer apartado vamos a hablar de los estados democráticos. El estado de derecho o estado democrático, en este caso es un estado en el cual el poder se encuentra repartido para así evitar que una sola persona o un grupo político controle el poder. Es decir, lo que se trata es de evitar la concentración del poder en un solo grupo o en manos de una única persona. Bueno, el Estado democrático plantea una división de poderes que tenéis aquí ejemplificada. ¿Cuáles son esos poderes? Bueno, básicamente son tres. Estamos hablando del poder ejecutivo, del poder legislativo y el poder judicial. En todos los estados democráticos existe esta división de poderes. ¿En qué se basa esta división? Bueno, pues el poder ejecutivo es el que se encarga de alguna manera de ejecutar las leyes. Dentro de esas leyes establecidas, el poder ejecutivo es el que determina cómo actuar, ¿de acuerdo? El poder ejecutivo en muchos estados va a estar encabezado por el presidente de la República o por un rey, dependiendo de si estamos hablando de una monarquía. Si es una monarquía estaríamos hablando de un rey y si es una república hablaríamos de un presidente de la República. En ambos casos, esas dos figuras digamos que tienen el mismo estatus, son la primera persona del Estado, la persona más importante, tienen un carácter diplomático muy fuerte, es un icono dentro de este país, ¿de acuerdo? Em, por debajo va a estar el gobierno encabezado por el presidente del gobierno, ¿de acuerdo? Y bueno, como os decía, este poder lo que hace es ejecutar las leyes y también va gobernando, nombrando a los diferentes ministros de la mayoría del Parlamento. Es por tanto, vamos a encontrarnos una relación muy directa entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, ya que muchos de los ministros van a formar parte, e incluso también el presidente del gobierno va a formar parte del Parlamento. Y en muchas ocasiones estos miembros, tanto del gobierno como y en el caso de los ministros también, van a tener que, eh, f- digamos, dar explicaciones en el Parlamento. ¿Vale? En este gobierno también el presidente va a nombrar a los diferentes ministros que se van a encargar de las diferentes carteras, por ejemplo, en economía, educación, sanidad, justicia, etc. En segundo lugar, tenemos el poder legislativo. El poder legislativo es el poder que se encarga de realizar esas leyes, determinar cuáles van a ser las leyes del Estado. En este caso, el poder legislativo se encuentra ejemplificado en el Parlamento. Hay países que tienen un único Parlamento, en ese caso hablaríamos de una cámara, de un sistema unicameral, y hay países que tienen dos cámaras, ¿de acuerdo? En este sentido hablaríamos de un Estado bicameral. Bueno, pues ese Parlamento, ¿qué es lo que hace? Bueno, dentro del Parlamento tenemos a una serie de diputados que son elegidos por los ciudadanos. Cada 4 años, en base a esa soberanía nacional, que es el poder de la nación, el poder de los diferentes ciudadanos, se eligen a los que van a representarnos en el Parlamento, en la Cámara Alta, ¿de acuerdo? Bueno, de ese Parlamento es de donde van a hacer el gobierno de los líderes de los partidos, los líderes de los diferentes partidos que están ejemplificados, que están representados en ese Parlamento, van a formar un gobierno si obtienen una mayoría y si son votados y si esa votación sale hacia adelante. Por lo tanto, como os decía anteriormente, va a haber una gran relación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Sin embargo, el Parlamento es un mecanismo también de control de ese gobierno, ya que es el que va a elaborar la ley básica de un Estado, en este caso la Constitución, por lo tanto, son todos los partidos políticos los que tienen que eh, participar de manera activa en la elaboración y en la aprobación de esta Constitución, que es la ley más importante, es la ley básica que configura todo Estado democrático. Asimismo, el Parlamento también es el encargado de hacer leyes y además de elaborar presupuestos del Estado, es decir, toma las decisiones de cómo gastar el dinero obtenido por la recaudación de impuestos. Ese dinero
se va a destinar en función de lo que diga el Parlamento, que diga el gobierno, obviamente, a un ministerio en lugar de a otro, ¿vale? Pues tanto dinero para defensa, tanto dinero para sanidad, tanto dinero para educación. Digamos que el presupuesto se trata de repartir el dinero que hay en las diferentes carteras ministeriales. Finalmente tenemos el poder judicial. En este caso estamos hablando del poder, ese poder de control que lo que hace es someter a juicio todas esas leyes, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Se hace a través de los tribunales. Los tribunales, el poder está formado por jueces que van a ser independientes del poder ejecutivo. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Los tribunales son un mecanismo de control para alejarse un poco del ámbito político que está entre estos dos poderes. Digamos que el Poder Judicial lo que va a hacer es, digamos que, juzgar si se ha cumplido o no una ley, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es un mecanismo de control ya que va a asegurar el cumplimiento de las leyes. Otro tipo de Estado que vamos a encontrar son las dictaduras. En este caso, es una forma de gobierno en el cual todos los poderes que he mencionado anteriormente van a estar en manos de una sola persona o de un grupo político. En la mayoría de las ocasiones, el gobierno de esta dictadura se ha formado, o el liderazgo de esta dictadura se ha formado a partir de un golpe de Estado o de una revolución, que ha cambiado el sistema político vigente y lo ha transformado en un sistema político mucho más autoritario, ¿de acuerdo? Las dictaduras son un sistema político autoritario en el cual la mayoría de los ciudadanos no van a participar de manera activa en el gobierno, es decir, se va a perder esa soberanía nacional, esa capacidad de elegir a nuestros gobernantes y las dictaduras prohíben eso, ¿de acuerdo? No reconocen, entre otras cosas, muchos de los derechos humanos. Estos derechos humanos en el Estado democrático hemos visto que existen gracias a la Constitución, que ya os he dicho que es el texto legal más importante de un Estado. En este caso, la dictadura, esa constitución no va a existir y esos derechos no se van a reconocer. También algo muy característico dentro de estos sistemas dictatoriales va a ser la aplicación de la censura, es decir, hay cosas de las cuales se va a informar y hay cosas que tienen que pasar por un filtro del Estado, por lo tanto va a haber un control muy activo de aquellas publicaciones, de aquellos tanto artículos periodísticos como noticias que hagan referencia a alguna política del Estado, en este caso de la dictadura. Un mecanismo que se suele utilizar de manera habitual es la represión. En este caso, la dictadura suele emplear esta metodología para poder eliminar a aquellas personas que formen parte de la oposición política. Todos aquellos que estén en contra de la dictadura van a sufrir esta represión. En algunos casos se produce la llamada falsa democracia dentro de estas dictaduras, dentro de estos sistemas dictatoriales, ya que en algunos momentos, digamos que de cara a la galería, de cara a la comunidad internacional, estas dictaduras suelen convocar elecciones, que habéis visto que os lo he puesto aquí entre comillas, porque en esas elecciones suele participar un único partido. ¿De acuerdo? Y en muchos casos también se aplica el llamado pucherazo o, digamos, la modificación de esos resultados electorales con el fin de que los resultados siempre, el ganador sea el partido de la dictadura, en este caso, o el líder de ese sistema político. Otro de los sistemas políticos es la monarquía. La monarquía son estados, son aquellos estados en los cuales el jefe del estado, la persona más importante, lo ostenta el título del rey. ¿De acuerdo? Ejemplos de estados monárquicos tenemos mucho, por ejemplo, nuestro país es una monarquía, también Inglaterra, ¿de acuerdo? Y bueno, pues muchos países, como por ejemplo en el norte de Europa, en Suecia, ¿de acuerdo? Y en países como Bélgica. Una monarquía puede ser dictatorial o democrática, es decir, han habido estados a lo largo de la historia, estados monárquicos, cuyo jefe del estado ha sido un rey, pero el líder político, el jefe de gobierno o la persona que ostenta el poder ejecutivo y en muchos casos el resto de los poderes
a través de una dictadura. Por lo tanto, han habido, digamos que la monarquía no ha impedido, el Estado monárquico no ha impedido que se puedan utilizar estas dos variables, ¿de acuerdo? Es decir, por un lado, una monarquía ha podido permitir un Estado dictatorial o también un Estado democrático. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de monarquía. Por un lado está la monarquía constitucional, en el cual la Constitución establece que el rey participa en el gobierno según lo dispuesto en la Constitución. Es decir, el rey tiene una serie de atribuciones, una serie de poderes que le son dados, le son establecidos por parte de la Constitución. La Constitución marca los deberes del rey, los poderes del rey. Y otro tipo de monarquía es la monarquía parlamentaria. En este caso, el monarca actúa como jefe del Estado, digamos, ese simbolismo que tiene el jefe del Estado, pero no ejerce ninguna acción del gobierno, es decir, no tiene la capacidad de influenciar en los diferentes gobiernos que se van sucediendo. ¿De acuerdo? Este es el caso de nuestro país, que es una monarquía parlamentaria. Otro tipo de Estado son las repúblicas. En este caso, el jefe del Estado no es un monarca, no es un rey, no es una persona que tenga un título real. En este caso es una persona, es un ciudadano que ostenta el cargo de presidente de la República. También existen este tipo de gobierno, también pueden existir dictaduras dentro de las dictaduras o las democracias, ¿de acuerdo? Puede ser república, pero seguir siendo una dictadura o una democracia. Hay dos tipos también de repúblicas, en este caso una república parlamentaria en el cual el jefe del Estado es elegido por el Parlamento y no suele coincidir con el jefe del gobierno, ¿de acuerdo? En este caso estaríamos hablando de Francia, ¿de acuerdo? O Portugal. Y por otro lado sí que tenemos el ejemplo de Estados Unidos con una república presidencialista. En este caso el jefe del Estado coincide con el jefe del gobierno y es elegido directamente por los ciudadanos. Es decir, en el último caso, en la república presidencialista, el presidente tiene, tiene, digamos, la categoría de jefe del Estado, pero también como una especie de presidente del gobierno. Es decir, tiene unas funciones muy importantes, muy activas en el gobierno. Mientras que en el caso anterior, en el caso de la república parlamentaria, ostenta menos protagonismo. Es una figura simbólica en este caso. Bien, finalmente me queda hablar solamente de los diferentes estados según la religión. Existen diferentes estados en base a esa religión. Existen los estados, los llamados estados laicos. Los estados laicos presentan una separación total entre la religión y el Estado. En este tipo de estados, los ciudadanos pueden profesar la religión que deseen o ninguna. Y las leyes en ningún caso se van a basar en una doctrina religiosa. Es decir, ninguna de las leyes que emana del Estado va a tener nada que ver o van a hacer va a estar relacionado con alguna doctrina religiosa. ¿De acuerdo? A veces, algunos estados laicos establecen acuerdos con algunas religiones mayoritarias en su país para ofrecerles ciertas ventajas, en este caso porque tienen una tradicional importancia en la sociedad. Luego están los estados confesionales. En este caso se trata de estados en los cuales hay una religión oficial y esta religión oficial tiene amplios privilegios, como es el caso, por ejemplo, del Reino Unido o en Suecia o en Dinamarca. ¿De acuerdo? En este caso, en este tipo de estados, obviamente está permitida la práctica de otras religiones, pero en este caso se fomenta, digamos que se le da una gran importancia, una gran relevancia a esta religión oficial. En el caso del Reino Unido, estamos hablando de la religión anglicana, que tiene un peso muy fuerte en el Reino Unido. En el último de los estados es el estado teocrático. El estado teocrático, en este caso, vamos a encontrar que se profesan una religión oficial, ¿vale? Va a haber una religión oficial en el estado y en este caso la religión tiene un peso muy grande, ¿vale? De hecho, los libros religiosos son los que van a marcar los preceptos legales, es decir, es la religión, de alguna manera, que está muy presente en el Estado y va a tener esa gran importancia, ya que muchas leyes van a basarse en los escritos religiosos. Es por lo tanto que en este caso, en este tipo de estados, se va a prohibir eh, la, la práctica de otras religiones y los religiosos, las personas religiosas, los sacerdotes van a tener una gran influencia política. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.